Pablo, ¿hay que festejar? ¿Hay algo que festejar? ¿Qué opinás? No hay nada para festejar. Ojalá tuviéramos algo para festejar. Y uno se pregunta qué es lo que festejan, ¿no? Total. ¿Qué había para festejar? Hay una idea de la política que está tan alejada de lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos, que ayer se vio en todo su esplendor, ¿no? Es decir, esta especie de boato que parecía la coronación de un nuevo gobierno, por un lado, el público presente que acompañaba, que era una especie como de canto al subsidio y a la industria subsidiada. Perdón, puedo hacer un paréntesis para que la gente sepa. El salón de la sala del Bicentenario estaba completamente llena. Esa misma sala se usó para cuando Mauricio asumió la gobernación de Argentina, ¿no? La presidencia. Sí, ahí juré yo. Claro, ahí juraron. Imagínense la cantidad de gente que había llenando ese lugar para como un ministerio. para un Sí, ministerio. y además, y todo eso después estalla como una burbuja cuando llega el momento de la conferencia de prensa. Entonces, ahora, Claro. esta gente que ha hecho todo esto para asumir y que ha venido inclinando la cancha para llegar a ese momento, nos va a deslumbrar con un plan económico y con un programa del cual vamos a decir, Puta madre. qué genios que son. Increíble. Y resulta que lo que vino era nada, eran declaraciones de intenciones, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Mientras tanto, el Banco Central pierde 150 millones de Sí, dólares fue impresionante. por día. Por día. Vi que escribiste una nota que salió hace poco, el 31 de julio de 2022, la tenemos acá en mi pantalla, que se llama El Rubicón que no cruzamos. Exacto. ¿Nos querés contar un poco sobre eso? Me pareció muy interesante. Bueno, me alegro que tuvo mucha repercusión, la publiqué en Seúl, a pedido me había pedido Hernán Iglesias, que es muy amigo, a partir de un tuit que yo había hecho, cuando volví a escuchar las conferencias de prensa que Macri dio la noche una y el día siguiente la otra, después que perdimos las PASO en el 2019, el 11 de agosto, que ahora se van a cumplir 3 años. Y yo tenía el recuerdo, por todo lo que se había dicho sobre lo que había dicho Macri, y aunque parezca un juego de palabras, no había dicho lo que decían que había dicho. Cuando las volví a ver, incluso lo hablé con Mauricio, le pregunté, él durante mucho tiempo no las había vuelto a ver, y las volvimos a ver cuando colaboramos con él en su libro Primer Tiempo. Y la verdad es que ahí empecé a notar, ya hace un tiempo, que había otras cosas que había dicho, y que algunas de las cosas que había dicho estaban absolutamente, o están absolutamente vigentes hoy. Había una especie de advertencia propia de un líder que le está diciendo, mirá lo que está más allá de lo que va a pasar. Y lo que estaba más allá de lo que iba a pasar si ganaba el kirchnerismo, como terminó ganando, es lo que hoy estamos viviendo. Y él lo cuenta en sus intervenciones de esos días con mucha precisión, con mucha más precisión de la que yo recordaba. Y después había como dos lugares comunes, ¿no? Uno era que nos había mandado a dormir, aquella noche triste en el búnker. Y después vi los discursos y todo eso, y no había sucedido. Y después había otra, más grave en todo caso, que era que Macri le había echado la culpa a la gente de algo. Del resultado, de los efectos del resultado, de la suba del dólar, de la suba del riesgo país. Macri estaba enojado, como un niño caprichoso, no habían hecho lo que él quería, entonces fastidiado le echaba la culpa a la gente. Vi todo lo que dijo Macri y fui tomando apuntes de las cosas que iba escuchando, que iba viendo, y en ningún momento aparecía eso. Y más que eso, parecía todo lo contrario, parecía los únicos responsables somos nosotros, yo me hago responsable de lo que sucedió. Digo, no había ninguna inculpación de nadie, e incluso el propio Pichetto en una de las conferencias de prensa agrega, no estamos diciendo que la gente tiene la culpa por lo que votó.
Entonces también me puse a pensar, mis formaciones en ciencias de la comunicación, siempre me fascinó cómo sucede ese fenómeno por el cual escuchamos algo que nadie dijo o tomamos una conclusión a partir de evidencias que no tenemos, y eso se va imponiendo en el sentido común. Y más ahora en la época de las redes, donde un tweet lleva a un título en un diario, el título del diario lleva a un posteo en Instagram. De hecho, en tu nota vos hablás de un concepto que es fenómenos de construcción de sentido. Y eso me pareció muy interesante, porque vos decís, esto es como un medio sube algo y como el otro medio lo agarra y le da su construcción de sentido y cómo así se va todo mutando. Y entonces también vamos creyendo que pasó algo que no pasó. A tal punto creíamos que había pasado algo que no había pasado, que el propio Macri, 2 días después, grabó un mensaje desde la Quinta de Olivos, el miércoles siguiente al domingo de las elecciones, donde se anunciaban medidas económicas destinadas a mejorar la situación de la gente, pero empezó pidiendo disculpas por lo que había dicho, que no había dicho. Entonces, bueno, el asunto es que el fenómeno era interesante, y sobre todo a la luz de todas estas variables, ¿no? Y debe ser muy loco también como uno termina como apropiándote de ese punto de vista que te da el otro ajeno, ¿entendés? Como Macri sale a pedir disculpas cuando en realidad quizás se terminó creyendo que había dicho algo que no dijo. Sí, de hecho la imagen de esa última intervención, que no es muy feliz, grabada, lo muestra casi como si un chico cuando lo mandan a la dirección. Bueno, eso no ocurre en las escuelas de ahora, pero cuando yo era chico, en el siglo pasado, te mandaban a la dirección. A mí me mandaban, está muy mal lo que dijiste. Pero bueno, no sabía que lo seguían haciendo. Pero te mandaban a la dirección como castigo, entonces vos ibas con cara poniendo cara de circunstancia, porque habías cometido una macana, y era un mensaje muy contradictorio. Lo interesante también, y que también me había llamado la atención, cuando vuelvo a ver la conferencia de prensa a la noche, y ahí el título de la nota, la noche del domingo, Macri habla de cruzar el Rubicón. Y yo decía, el Rubicón, ¿por qué el Rubicón? No puse a fijarme, que me acordaba el Rubicón, Julio César. Río. Exacto, que era un río, no sabía si existía de verdad o era de leyenda. Efectivamente, el Rubicón existe, y lo interesante de lo que pasó en el Rubicón fue que cuando Julio César decidió cruzarlo, dijo una frase famosa en latín, que alea jacta est, que lo que quiere decir es la suerte está echada. Y Macri hablaba de un río, y la metáfora del río era recurrente. Si habíamos cruzado el río, si estábamos por cruzar el río, si ya estábamos cerca de la otra orilla, y lo que iba a pasar, lo que nos iba a provocar el kirchnerismo era prácticamente como un tsunami que nos tiró de vuelta a la playa de la que habíamos salido. Y entonces mi visión al final es que no sé si es tan pesimista, creo que hoy estamos mejor que antes, estamos mejor que en 2019 en nuestra capacidad y en nuestro sentido crítico, no en la realidad que nos circunda, que es infinitamente peor en cualquier variable que busques. Entonces, queda pendiente una tarea nuestra, que es la de cruzar el Rubicón. ¿Y qué hace falta? O es decir, que una vez que se cruza el Rubicón no es posible volver atrás. Claro. ¿Qué hace falta para cruzar el Rubicón? ¿Qué hace falta? Bueno, hace falta más gente que la que éramos entre el 15 y el 19. Hace falta más compromiso. Cuando llegamos éramos poquitos, y en el caso de la cultura eran muy poquitos. Y estábamos rodeados por una cultura dominante de muchos años que había tenido que ver con el populismo, con el kirchnerismo. Entonces, la primera cosa es ser más. La segunda es que nuestros acuerdos tienen que ser mayores para que nuestra resiliencia frente a los golpes que esas transformaciones que queremos hacer van a generarnos, nos permitan ser más fuertes. Digo que la próxima vez que nos tiren, no sé si 5, 10 o 100 toneladas de piedras, podamos ir y seguir y seguir y seguir. Hay un extracto que saqué de la nota que escribiste que decía:
Hace instantes había repetido una frase que le había escuchado pronunciar varias veces en la campaña. En estas elecciones se van a definir los próximos 30 años. Sí. Mi pregunta con esto es, ¿cómo alineás, vos habiendo estado tan metido y viviendo todo de primera persona, que después vamos a ir un poco a eso, ¿cómo alineás esa diferencia entre lo que la gente quiere que siempre es a corto plazo y lo que un plan de gobierno tiene como visión a largo plazo? Es muy eso es lo que se juega. Es muy difícil. Pero es enormemente difícil, pero son las reglas del juego. Es decir, vos tenés que satisfacer esa ansiedad que además, de vuelta, en nuestra era de la hipercomunicación es muchísimo mayor que la que había antes. Porque los temas, ya hoy la asunción de Massa es una antigüedad. Es algo que pasó hace tanto tiempo que hoy la noticia es que, bueno, no dejó tan conforme a la gente, sobre todo después de que te invitaron a semejante puesta en escena, que venía de varios días y del superministro. Yo había tuiteado, decía, no voy a leer nada donde se me mencione como superministro, por una cuestión editorial. Cuando empieza con superministro, me están por bolsillar. Es así, es inexorable. Por definición. Y, a ver, ¿cómo, haciendo un paralelismo con la situación actual, idealmente, como que juguemos un poco en esto, si Macri estuviera en el gobierno ahora, ¿crees que la gente actuaría de igual forma? Siempre hubo, eso lo dice él muchas veces, siempre hubo una vara más alta sobre nosotros que sobre los demás. No está mal que haya sido así, y creo que hoy se nota mucho que fue así. Si Macri hubiera hecho una fiesta, si el Juntos por el Cambio hubiera administrado un vacunatorio VIP, si Juntos por el Cambio hubiera demorado hasta el infinito la llegada de vacunas, todas estas cosas hubiéramos tenido un costo altísimo, que al peronismo en general y al kirchnerismo en particular es una boleta que nunca se le termina de pasar. Creo que ahora va a cambiar eso. Sí. Siempre se habla mucho de que hasta 2020 la grieta era más vertical, como dividía la grieta, ¿no? Como se llama, kirchnerismo, antikirchnerismo. Y la grieta empieza a ser un poco más horizontal que vive la gente con la política. Sí. Bueno, de vuelta, es que también eso, a ver, el hartazgo con la política no sé, pero vos sí, el hartazgo con la política también. La gente tiene razones para estar harta de la política. No le ha solucionado sus problemas y se los ha agravado en muchos casos. Pero lo que creo es que mucho más hoy que en 2015 y mucho más hoy que en 2019, la urgencia de un cambio es más evidente. Es decir, hoy hablamos, si yo dijera hoy, bueno, y tal vez no habría que privatizar aerolíneas. Macri tuvo que decir que no lo iba a hacer en la campaña electoral del 2015, porque los argentinos no estaban dispuestos a escuchar eso. Y hoy los argentinos están dispuestos a escuchar que, por ejemplo, que hay que hacer una reforma laboral, porque como decía un amigo, no puede ser que si contratas a un empleado sea como si adoptaras a un chico, es decir, para toda la vida. Entonces tiene que ser más fácil contratar, más fácil que te den laburo y más fácil dar laburo. Y eso, bueno, le costó casi media caída al gobierno de la Alianza en su momento. Sí. Entonces, la percepción que yo tengo es que en un contexto muchísimo peor, la sociedad está muchísimo más madura, más consciente, eliminó algunos prejuicios, se restringió el mundo de la corrección política, y creo que todo eso va a ser positivo. El año que viene va a ser muy positivo, y va a ser muy positivo cuando el nuevo gobierno, seguramente de Juntos por el Cambio, tenga que enfrentar a hacer lo que nosotros no pudimos hacer. Lo que no nos dejaron hacer, lo que queríamos hacer, pero nos tiraban piedras. Entonces eso va a ser mejor, porque hay más gente, y sobre todo hay gente más joven también, sosteniendo ideas nuevas.
Juego. ¿Te contamos? Juguemos. Vamos a hacer juego. Juguemos. Dale. Hay ¿Qué cartas tengo que hacer? con nombres. Ujú. Como sos el invitado y viste que el invitado siempre hay que agasajarlo, vos vas a agarrar 2 tarjetas. Muy bien. Nosotros- Está muy A bien, ver, está o- muy Yo te bien. quiero decir, no sé vos, yo antes en el juego anterior sabía los nombres que estaban acá, ahora no tengo idea. Ok. Así que es- Agarrás 2 y sin decir el no las vos sí las mirás. No, ¿Yo las miro? Sí, no, yo no la miro la tuya, Claro. yo miro la mía nada más. Vos Ah, ok. mirá las tuyas. Es una idea. Si yo fuera tal, ¿qué harías? Ah. Arranca él. No, 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 no. ¿No? ¿Cómo se lavan las manos? ¿Las puedo ver ya? Vos. ¿Ya las Que puedo la ver? mía es compleja esta vez. Si yo fuera tal, ¿qué haría? Vos, pero sé picante, no seas tibio como otro día. Sé picante. ¿Yo? Sí. Un día fuiste muy tibio. Si yo fuese Alberto, ¿Te tocó Alberto a ver la carta esa? tocó Alberto Fernández. ¿Qué Yo harías? ¿Qué harías? fuese Alberto, primero intento llegar al 2023, que estaría muy bueno, con una buena imagen, con un poquito más de imagen. Y segundo, mandaría a callar a Cristina y me pondría a gobernar de verdad. No sé, ¿te parece? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. No voy yo. Yo quiero uno más picante. Picante quiero, Uf. Si fuera Máximo, estudiaría historia argentina. Bien puesta. Está muy bien. Estudiaría sería. Estudiaría la historia de nuestro país. Si yo fuera Grabois, me tocó lo mismo la otra vez también. Primero me haría cargo de Vigo y después me definiría si rompo o no y no ando como amenazando a romper y después. Sí, Pero ¿y romperías o no? Si vos a menos me decido. No, si fuera yo Grabois posta, rompería. Ok. Yo creo que si yo fuera el verdadero Grabois, diría que me voy a romper y me quedaría. Bueno, eso yo Escuchame, Pablo, ¿y si fueses Alberto, qué harías? En este momento ya. Yo creo que Pablo haga Estás en el un cuerpo de discazo Alberto. con Santa Olalla. Haría un discazo con Santa Olalla. Está muy bien. Bueno, me queda una. Me queda una. Si fuera Mauricio Macri, me convencería de ser candidato otra vez, pero no soy Mauricio Macri. Vamos. Lo mismo que dije yo en el último. Bueno, gracias Pablo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Sí, un aplauso.